Hola a todos, bienvenidos a este segundo tutorial en donde continuaremos con la explicación del modelo de Markowitz, que es el modelo de obtención de un portafolio eficiente de inversión a través de la diversificación del riesgo. En los videos anteriores terminamos evaluando la normalidad de la serie de datos, pues el caso de McDonald's cumple cabalmente, en el de Visa, bueno, extendimos la normalidad un poquito más, o el rango de la simetría, y el gráfico ppplot pues también nos indica lo mismo. Ahora vamos a ir a la que se llama portfolio, que es la hoja número 2. Lo primero que tengo que hacer es, bueno, desde la fila 55-57 tengo que eliminarlas, entonces selecciono esas tres filas, las elimino, listo. Voy a poner aquí un poquito más eso, listo, más. Voy a ampliar un poquito para que sea mejor, listo, ahí. Y entonces voy a calcular nuevamente los datos, listo. Como esto ya lo expliqué, voy a pausar la grabación y voy a colocar ya los datos, listo. Listo, entonces ya ustedes saben cómo calcular el retorno esperado con la fórmula promedio, la varianza con la fórmula var.p, la desviación estándar pues sacándole la raíz cuadrada a la varianza y el coeficiente de correlación, que son los mismos datos que tenemos en la hoja número 1, ¿listo? Ahora, adicionalmente a eso, yo le voy a calcular la covarianza, ¿listo? La covarianza de McDonald's y Visa es la misma que la covarianza de Visa y McDonald's. Eso indica que si no importa cuál matriz o cuál serie de datos yo utilizo primero, al final la covarianza no va a sufrir ningún cambio. Es decir, que si yo la calculo aquí en esta columna E, calculando la covarianza de McDonald's con Visa, y después acá en la columna F calculo la covarianza de Visa con McDonald's, pues al final me va a dar lo mismo. Entonces, para calcular la covarianza vamos a utilizar la fórmula COVAR. ¿Listo? Para calcular esta covarianza necesitamos dos series de datos. Entonces necesitamos la serie de datos de McDonald's y la serie de datos de Visa. Entonces la de McDonald's está desde la celda E3, dos puntos, hasta la celda E54. Esa sería la primera matriz o serie de datos, punto y coma. Y en el caso de Visa está desde la F3, dos puntos, hasta la F54. ¿Listo? Y con esa formulita yo voy a calcular la covarianza, ¿listo? Para validar lo que les dije, entonces voy ahora a colocar la matriz primero de Visa y después la de McDonald's. Entonces, por ejemplo, covar es covar, desde la F3 a F54, que sería el rango donde están los datos de Visa, y de la E3, la segunda matriz es 54, es decir, en este caso McDonald's. Y si se fijan bien que estos dos valores son exactamente iguales, eso quiere decir que da lo mismo. Entonces como da lo mismo, no voy a tener datos repetidos, ¿listo? Y el coeficiente de correlación, pues simplemente lo voy a calcular con una fórmula que se llama coef.d.correl, ¿listo? Para el mismo rango de datos, es decir, de la celda E3, dos puntos, hasta la E54 para el caso de McDonald's, y para el caso de la F3 hasta la F54, ¿listo? Y da lo mismo, igual también que calcular colocando primero los datos de Visa y después los de McDonald's. Listo, entonces me da un coeficiente de correlación de 0.2. Ok, entonces cuando yo les estuve explicando algunas cositas conceptuales, decíamos que lo ideal es que cada par de acciones que estén dentro de un portafolio tengan un coeficiente de correlación lo más cercano posible a -1, o que sea negativo y que tienda a ser -1, porque recuerden que cuando la correlación es -1, el riesgo es 0. ¿Listo? Pero como eso va a ser casi imposible, porque eh, para que sea -1 tendría que tener una correlación negativa perfecta. Entonces eso va a ser muy complicado. Entonces, en este caso nos da 0.2. Yo les había explicado en clase que íbamos a aceptar correlaciones hasta 0.5, ¿ok? Y que
en opinión de los expertos en finanzas, por ejemplo, el texto que tenemos guía, que es el de Ross, Westerfeld and Jaffe, ellos dicen que si elegimos pares de acciones al azar y empezamos a calcular muchos coeficientes de correlación, pues nos va a dar en promedio 0.4. Entonces este 0.2 está más que bien. Eso quiere decir que tiene una correlación del 20% positiva. Entonces, con base en ese coeficiente de correlación, respondemos la pregunta que está abajo. Dice si es conveniente conformar un portafolio con estas dos acciones. ¿Listo? La respuesta es que sí. Sí, porque el coeficiente de correlación está dentro del rango, un rango permitido. Entonces, la respuesta, sí es posible, dado que el coeficiente de correlación es 0.2. ¿Listo? Si fuera, por ejemplo, 0.6, 0.7, ya no sería viable porque la correlación sería demasiado alta. ¿Listo? En la siguiente hoja, lo que intento hacer es, yo les había dicho en clase que les iba a hacer una gráfica de correlación. Entonces, en esta gráfica de correlación lo que voy a tomar son los datos y solamente voy a hacer una gráfica de McDonald's y obviamente los datos yo los voy de cierta manera los voy a modificar a mi antojo para que me pueda dar una correlación de +1 y una correlación de -1 y la gráfica correspondiente. Entonces, lo primero que debo hacer es me voy hasta acá, tengo que eliminar las filas que me sobran, recuerden. Entonces, en este caso, voy a eliminar las 55 a 57. ¿Listo? Voy a tomar los datos y esto lo voy a hacer solamente para McDonald's, ¿listo? Porque esto es como para que vean la gráfica. Entonces voy a tomar los datos de McDonald's, voy a la gráfica anterior y recuerden que tengo que elegir para el 24 de diciembre de 2019. Aquí está McDonald's, que sería la celda B3. Esta también es simétrica porque está en la celda B3. ¿Listo? Doble clic y se arrastra hasta el final. Pero estos dos no, así que los borro. Es decir, estos me tienen que quedar aquí. Ok, vamos a darle atrás para que no se me dañe la... Mejor vamos a arrastrarlo, no le vamos a dar doble clic, sino que vamos a arrastrarlo, ¿listo? Para que no se me vaya a dañar. No se me vaya a dañar la... Y esto, no entiendo por qué está... Esto debe estar en formato número. Entonces, por favor, le cambian el formato, no en formato porcentaje, sino en formato número. Entonces colocan número con 2 decimales. Ahora sí está igual que allá, ¿listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, voy a suponer que la otra acción o la otra serie de datos con los cuales yo voy a calcular la correlación, que no voy a colocarle nombre, pues van a tener una correlación, por ejemplo, de que se mueve en un 10% con respecto a este, más un 5%, por ejemplo. ¿Listo? Esto me lo acabo de inventar yo. Entonces, arrastro también esto. Listo. Nuevamente veo que está en formato porcentaje, no lo necesito en formato porcentaje, vamos a cambiárselo. Vamos a colocarle formato número. Listo. Entonces calculamos la desviación estándar de best.p. Listo, la desviación estándar, entonces recuerden es B celda B3 a B54. Listo. Vamos a calculársela también al de al lado. Listo, si se fijan bien es muy parecida. Y calculamos el coeficiente de correlación. Recuerden es coef.d.correl. Listo. Y entonces vamos a hacerlo desde la celda B3 hasta la celda B54, que son los datos que tenemos. Esa es la primera matriz. La segunda matriz sería desde la C3
hasta la C54. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los datos y fíjense que ahí está una correlación de 1. ¿Listo? Es decir, esto es una correlación positiva perfecta. ¿Listo? Obviamente, ¿por qué esta positiva perfecta? Pues porque yo manipulé esta serie de datos que está aquí en la celda, en la columna C, ¿listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a entonces a seleccionar todos los datos. Ojo, cuando vayan a seleccionar aquí, solamente deben seleccionar los datos hasta la fila 54. ¿Listo? Vamos aquí a insertar, vamos a gráficos de línea 2D y escogemos línea apilada. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestra gráfica. Vamos a colocarle entonces aquí el título. Vamos a cambiarle y colocamos entonces el título. Vamos a colocarle correlación más 1. ¿Listo? Estas series no me interesan tanto, así que las voy a borrar. Las eliminan por favor para que la gráfica sea más grande. Y aquí entonces vamos a cambiarle un poquito le damos clic aquí para que esto se seleccione, este cuadrito, y nos ubicamos aquí cuando el mouse esté así, con una pequeña crucecita, le damos doble clic y nos va a aparecer entonces las opciones de eje aquí en la parte derecha. Y vamos a coger que el límite inferior sea, por ejemplo, 150. Entonces, en el mínimo vamos a borrar 0 y colocamos 150, le damos Tab o Enter. Y ahí vamos a tener una gráfica mucho más elegante. ¿Listo? La parte de abajo la dejamos igual. ¿Listo? Entonces, cerramos aquí. Entonces, fíjense que, ¿qué significa una correlación de más 1? Que cuando yo le expliqué esto de una manera obviamente muy rudimentaria en el tablero, la gráfica pues, decíamos que cuando la correlación es de más 1, lo que pasa con una pasa exactamente con la otra en el mismo grado y sincronización. Eso quiere decir que si la una baja, la otra también, si la una sube, la otra también en el mismo grado. ¿Ok? Eso quiere decir que estas dos líneas son prácticamente iguales en el sentido de lo que pasa con una pasa exactamente con la otra. Entonces sería una correlación de más 1. ¿Listo? Entonces voy a dejar esta gráfica por acá. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para tener una gráfica de una correlación de menos 1. Entonces, lo que voy a hacer es tomar los mismos datos, estos, ¿ok? Voy a colocarle el mismo, no sé por qué está. Voy a copiar aquí el formato, voy a copiar el formato de esta celda y lo voy a copiar acá en estas dos para que tengan el mismo formato, es decir, de número con dos decimales. ¿Listo? Le tomo los mismos datos de McDonald's, o hubiese podido elegir Visa, no hay ningún inconveniente. Entonces voy a tomar este mismo y lo voy a multiplicar por menos 1. ¿Ok? Entonces ahí está multiplicado por menos 1. Selecciono estos dos datos y arrastro. Voy a arrastrar hasta aquí, hasta la fila 54. ¿Listo? Entonces, estas tres celdas, este rango de celdas que está aquí, lo voy a copiar. Me voy a ubicar aquí, clic secundario y le voy a dar pegar fórmulas. ¿Listo? Entonces, se van a dar cuenta entonces que aquí la correlación sería de menos 1. ¿Listo? Que es lo que me interesa para esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la gráfica de esta serie de datos. O sea, la selecciono desde la fila 53 hasta la 54. Nuevamente voy a insertar gráficos de líneas, línea apilada 2D. Listo. Y aquí en el título del gráfico vamos a colocar correlación menos 1. ¿Listo? Ok, vamos a ver qué está pasando. Ok,
Ok, la correlación me da -1, pero la gráfica... Ok, la gráfica no me está mostrando que verdaderamente existe una correlación de -1. Ok, listo, entonces vamos a modificar aquí, déjeme yo modifico aquí, vamos a hacer una operación, vamos a tomar vamos a aumentarle un 20%, o vamos a tomar un 20%, y eso le voy a sumar un 2%, ¿listo? Y todo esto lo voy a meter entre paréntesis y lo voy a multiplicar por -1. A ver si ahora sí me funciona. Listo, voy a arrastrar esto. Ok, no le puedo dar doble clic, sino que tengo que arrastrar hasta aquí. Ahora sí, vamos a ver si ahora sí me funciona la gráfica. Ok, a pesar de que la correlación es -1, como está aquí, la gráfica me da como si fuera exactamente igual. Déjenme, yo reviso a ver por qué. Listo, muchachos, nuevamente con ustedes. Bueno, estaba verificando exactamente por qué, si la correlación es -1, como aquí está, efectivamente, aquí está -1. Ahí está. ¿Por qué me está dando una gráfica como si la correlación fuera si la correlación fuera de +1? O sea, lo que pasa con la una pasa con la otra. Entonces, bueno, lo primero aquí le voy a modificar, recuerden, le doy clic, después doble clic aquí a modificar el eje, y voy a colocarle también aquí, voy a colocarle 100. ¿Por qué 100? Porque aquí veo que lo más cercano está 100, le doy enter, listo, cierro esto. Entonces no debería darme así, sino que debería darme, por ejemplo, aquí, si esta sube, esta debería bajar. Entonces vamos aquí a diseño. En diseño vamos a colocar cambiar tipo de gráfico. En tipo de gráfico vamos a donde dice combinado, y aquí en combinado vamos a colocar en columnas agrupadas, no columnas agrupadas, sino línea apilada. Listo, y fíjense que sigue igual, pero le voy a dar clic aquí, dice línea apilada, y voy a dar clic aquí donde dice eje secundario, serie 2. Listo, le damos a aceptar, y ahora sí se corrige nuestra gráfica. Entonces fíjense lo que yo les decía, que cuando esta, por ejemplo, sube, aquí hay una pequeña subida, pues esta tiene que bajar. Listo, y lo mismo pasa acá. Listo, entonces esta es una correlación de -1. Las series no me interesan, así que las borro, simplemente me queda en esto. Listo, entonces, muchachos, con esto termino la primera parte del video, donde expliqué, recuerden, el cociente de correlación, cómo me sirve para determinar si cada parte de acción sirve para estar dentro del portafolio, y esto que es lo que les había dicho, cómo hacer una gráfica de una correlación de +1 y de -1. ¿Ok?